Bueno, era muy tremenda en el colegio porque mi padre es italiano y se vino a Salvatore. Venezuela, aunque él vino de Italia en 1900 y, y toda su vida la pasó en Venezuela. Venezuela era como su país. Y mi madre era hija de italianos. Entonces cuando vino la guerra, decían que los italianos corrían y yo me ponía muy brava. Entonces hacía tremenduras en el colegio. Y generalmente me castigaban. Todos los días estaba arrodillada, castigada bajo la... Y en el colegio, me imagino, también tremenda. Era muy tremenda en el colegio, sí. En realidad, lo que yo podría decir que soy, además de divulgadora, es viajera. Ok. Porque siempre me interesó la vida de la gente. Cuando estaba pequeña en Maracaibo, papá era joyero y él iba a La Guajira. Ujú. Entonces, algunas veces fui con él a ver cómo vivían los indios. Él vivía con los indios. Ok. Papá tenía un guajiro que era amigo de él y tenía niños. Yo llegaba allá, me enteré de todas las costumbres de los niños, de los indios. Después de eso, viajé a Estados Unidos, porque después de la guerra todo el mundo quería viajar a Estados Ujú. Unidos. Estuve interna en el colegio allí. Después de eso yo me llamaría divulgadora y viajera, Ok. investigadora tal vez. Ujú. Ahora, ¿qué recuerdas de aquella Venezuela? ¿Qué lugares frecuentabas cuando ya estabas más adolescente? Para tener un contexto de esa época. ¿Qué recuerdas? Bueno, de cuando esa- era una ya adolescente señorita, yo fui a Estados Unidos entre los 14 y 16 años. Después regresé a Caracas, porque mi mamá le hacía daño al clima de Maracaibo, Ujú. Caliente. le producía alergia. Entonces, nos vinimos aquí y aquí tenía muchísima vida social. Ahí puedes ver Sí, ya he notado. las amigas mías de esa época, están en esos 3 retratos, que fue lo que conseguí, porque la mayor parte de la gente está muerta, ¿no? Sí, un collage que tiene. Y los collages que tengo al frente. Y entonces, bueno, después cuando el concurso de belleza, Pero de Maracaibo, ¿vienes a Caracas o no te a quedas? Caracas, fui a Estados Unidos, Ah, ok. ¿Y de Estados Unidos? a Caracas. A Caracas. Ok. Entonces, Bueno, primero viajé ujú, a Italia, a ujú, Europa con mi papá y mi mamá, después regresé, pero realmente vivía aquí en Caracas, en una zona que se llamaba El Paraíso, ujú. que por cierto hay un túnel entre el Paraíso y el cementerio aquí. Ay, no lo recuerdo. Ahora, no, ahora. Ahora, ahí tengo tiempo, no voy al De la Paraíso. urbanización El Paraíso Ajá. al cementerio. Ah, ok. El cementerio, El Paraíso ahora era una urbanización entonces, era la urbanización de moda, pues. Sí. Primero vivía en el centro de Caracas, cerca de la iglesia de Altagracia. Y después nos mudamos al Paraíso. Y ahí vivía hasta que me casé. Y entonces cuando el concurso de belleza, yo estaba en Caracas, aquí me habían propuesto, ¿Quién te impulsa a concursar? ¿Quién te dice, "Va, concursa en el certamen"? no me acuerdo. No te acuerdas. Yo lo que sé es que había varias proposiciones para que concursara, porque yo era alta, cosa que no era mucha muchacha en la época. Ujú. Era bonita, claro, por ahí lo ven en la fotografía. Aunque me había convertido en bonita, porque yo antes era fea. Aquí te digo, ¿cómo era tu apariencia? Porque estaba leyendo unos artículos tuyos y te Era describe. feísima.
Es una larga, flaca, con las rodillas negras, una especie de marimacho. Y entonces, unas amigas mías que encontré en Nueva York me cambiaron, me enseñaron a caminar, me enseñaron a vestirme, Beatriz, ponerme Teresita y tacones. Dolorita Branger. Esa, ahorita Brañé. Fueron las que te moldearon, te enseñaron a caminar. Ella ¿Y cómo me- pusiste? Aplastaste el moño de pelo. Entonces eso fue en Estados Unidos. Ujú. Yo vine aquí a los 16 años. Entonces, como a los 17 empezó la historia de que querían hacer un concurso que era parecido al Miss Venezuela, que ya había empezado tal vez en otras partes. Pero esto era Reina de Belleza. Entonces, Llevaba el nombre de Reina de Venezuela. Reina de Belleza de Venezuela. Se llamaba Reina de Venezuela, ahí está el Yo papel. vi la banda. Una banda. Tiene unas damas de honor que te les puedo enseñar. Y entonces el Perú resolvió hacer una cosa parecida, pero llevar gente de algunos sitios de Latinoamérica. Entonces fue al Perú y las Fuerzas Armadas nos ofrecieron un avión a donde iba con las damas de honor y con mi mamá, que estaba siempre detrás de mí. Pero resulta que ese avión se le acabó la gasolina en el Amazonas peruano. Eso se arborizó. Pero eso para mí fue una maravilla, porque como me gustaban los viajes, la Claro, está aventura, volando. la gente primitiva, pasé como 4 o 5 días allá con los indios, nos bajaron del árbol, entonces vivíamos con ellos. Con una gente muy primitiva, unos tribus muy primitivas en Amazonas, cerca de Quito. Después al fin nos descubrieron y nos llevaron a Lima. El mismo día del concurso llegamos. De alguna manera fue a la peluquería y me arreglaron el pelo y ahí estoy. Yo salí, me eligieron, ahí está la cosa. Sí. Pero hablando ahora del concurso aquí en Caracas, ¿dónde se dio lugar el concurso? ¿Quién te escogió? ¿El jurado? ¿Quién participaba en el Bueno, jurado? no me acuerdo de todo el jurado, me acuerdo de algunos. Me acuerdo que estaba, porque era en el Country Club. Entonces, para mí los jurados eran unos viejos de 35 años. De 35 a 40. 35, parece unos viejos ancianos. Yo tenía 17. Entonces, estaba Antonio Álamo, que es un pariente lejano mío, estaba Eugenio Mendoza, que por cierto, bueno, cuando a mí me preguntaron, me dijeron que, me hablaron de qué pensaba hacer yo con mi belleza. Entonces, cuando hablaron de mi belleza los periodistas, dije que la belleza era el único recurso no renovable. Eso fue su frase lapidaria. Sí. Entonces eso se hizo famoso y salió a todos los periódicos. Después Eugenio Mendoza me dijo, haz que tu belleza sea útil. Entonces me dediqué a trabajar. Belleza con propósito. A trabajar en los barrios, en los hospitales, en el hospital ortopédico en Artil. La ciudad de los muchachos. Posteriormente estudié trabajo social. Aquí yo tengo los trabajos benéficos que realizó la ciudad de los muchachos con Pepito Herrera, dividiendo voluntarios para la comunidad, FedEx para tratamiento de los adictos a la droga, y visitó, como usted ya lo ha dicho, varios barrios para aconsejar sobre la buena alimentación a las madres, esos niños que... Lo que yo sabía en esa época. Ahora, cuando concursó aquí, ¿qué premios obtuvo en ese concurso que se destilaba en esa época? No daba. En esa época no había ningún premio ni se hacía ningún vestido especial. La gente se ponía el vestido que tenía y ya. Y el premio ni siquiera corona, era una cosa de flores que uno mismo pagaba. Me acuerdo que mi corona era de orquídeas
Imagínate. y me llegó el recibo a la casa de 60 bolívares. Ay, qué bueno. ¿Y cuántas participaron en esa cuando usted concursó aquí en Venezuela? Bueno, de los estados, Todo. representantes de los estados. ¿Y recuerda quiénes se destacaron ese día, quiénes fue su séquito después cuando ganó? Bueno, O sea, como decir, las damas de honor. las damas de honor están retratadas Ujú. allí. Una era Anselmi, no me acuerdo bien los apellidos, del Táchira. Beatriz Anselmo, Beatriz Anselmi se llamaba. del Táchira. Olavarría de Carabobo, Ujú. Margarita. Bolívar del Estado Margarita Bolívar. Olavarría de Carabobo. ¿Ah? Margarita. Margarita Olavarría. De Bolívar, María Benedetto. Benedetto. Ah, bueno, tú sabes más que yo. Te voy a entrevistar yo a ti. No, bueno, para pues se ha pasado tanto tiempo y tanta gente, ¿verdad? Que no. Y te faltó Distrito Capital, que es Belén Gómez. ¿Oh? Belén Gómez, tengo aquí entendido que fue de Distrito Capital. Belén Gómez, claro. Que era la más bonita en realidad. Pero era más chiquita, más baja. ¿Cuánto medías? Para- Ella. No, Bueno, usted. era una niña normal como las de la época, 1,60 m. Ujú. Yo medí 1,72 m. Bueno, ahí puedes ver. Sí, sí, grande. En la Altísimo. fotografía tengo las damas de honor. Altísimo. Y entonces les llevo la cabeza. Claro, todas bajitas. Ahora, ¿qué anécdotas recuerda de ese día del concurso? Bueno, aparte de eso, del recurso no renovable, me recuerdo lo que me dijo el dueño Mendoza, de que fuera útil. Me recuerdo que invité a Rita Hayworth en Gilda. Ujú. Ah, Gilda, cuando se... Sí, que me quité el collar, Y el guante. y los guantes, y entonces eso hizo que ganara. En esa época eran mitones, ¿no? Porque eran, Eran unos guantes. ajá, los mitones. Esa fue una de las anécdotas. Ahora, bueno, nada más te dieron un solo, el premio, te lo otorgaron, me imagino que esa... No, ningún Nada, premio. nada, sino nada más la banda. Absolutamente ningún premio. Lo que resultó de ese concurso es que me hizo famosa. Y entonces eso fue muy útil para las obras benéficas. Claro. Porque yo podía pedir dinero y me conocían. Y además una cosa de la época es que había una especie de dictadura, ¿no? Ujú. Entonces, en los periódicos no se podía hablar de política. Y se hablaba sobre todo de belleza, de deporte. Sí, todo así muy... Entonces eso hizo, además que duró 3 años el concurso. Yo fui reina de belleza por 3 años, del 49 al 52, a fines del 52. Entonces cualquier cosa que sucedía salía En las sociales, salía en los sociales, salía en los deportes, salía en cualquier cosa. Porque era la figura que ellos tenían, pues. Ujú. En esa época no era como ahora que el gobierno hace las cosas, sino que y los privados tenían mucha influencia. Los privados aportaban Ujú. una gran cantidad de fondos, porque había mucha participación, muchas industrias. Creo que antes de eso y después tuvieron reinas del deporte, reinas del carnaval, reinas de no sé qué. Se empezó a gestar, bueno, eso fue, tengo entendido que fue en 1951. Luego de esos reinados, de haber hecho trabajo social, de haber traído la corona allá en Perú, reina del Caribe y Amazonas en el mismo año, ¿a qué te dedicas? Ya después que entregaste la parte esa Bueno, de Miss. después me casé como a los 20 años.
Entonces, mi marido y yo éramos sumamente distintos. Yo escribí un libro sobre él, por cierto, porque era una persona sumamente inteligente, muy bondadosa, pero yo era extrovertida, yo era extravagante, él era tibio, él era serio. Entonces, ¿Cómo se así llamaba? llegamos a un acuerdo. Él hacía de su vida lo que le diera su gana, pero a mí lo que me interesaba era viajar. Entonces logré de él el permiso de viajar. Y esa es la parte más importante de mi vida. Por ejemplo, mi contraseña es viaje. Yo viajé por todo el mundo durante muchísimos años. Y generalmente pedía no llegar a hoteles, sino a casa de un familiar. Llegaba a un país en África, o en el Medio Oriente, o en Australia, o en Asia. Mira, pero ¿viajabas sola o ibas con un acompañante o amiga? Sola. Solita. Lo que me gustaba era viajar sola. Y entonces llegaba a la casa del chofer, o una vez en la isla de Pascua, llegaba a casa del pescador de la costa. Pues sí, ahí llegaba a casa de la empleada de no sé qué cosa. Me las arreglaba para llegar a casa de gente. Un hospedaje, pues. Un hospedaje que fuera de gente común y corriente. Que no fuera gente de la alta sociedad, ni gente muy, muy pobre. Una gente que podía vivir la vida normal, más o menos, del país para darme cuenta de cómo era y tomaba apuntes. Eso que te iba a decir, que salía de ahí, de esos viajes que te propusiste. Por ejemplo, como una bitácora, ¿no? Cuando trabajé en las drogas, con el Ministerio de Sanidad y fui presidente de FEDER, y yo viajaba todos los años por 2 meses y visitaba centros de tratamiento. Entonces traía ideas para tratar a los muchachos aquí, que empezaban las drogas. Sí, de países más avanzados. Y se hicieron 3 centros. Uno que fue un escándalo para la familia porque era al lado de mi casa. Hay que una casa vacía. Entonces, un norteamericano me prestó el dinero, me dio el dinero y la alquilamos. Y entonces es un centro de libre entrada, y podía entrar drogado o no drogado, como le diera la gana. Pero no debió usar drogas adentro, pues me imagino que sí las usaba. Entonces, se usaba mucho el LSD, los hongos alucinógenos, la marihuana. Mi marido le molestaba porque casi todas las noches había alguien que se quería matar o que se creía Napoleón, le cortaba las venas. Entonces yo salía a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana al Peñón. Al Peñón. Con el enfermo. Eso hizo que hubo una primera inmigración del país. Porque la primera vez que escribí en una forma oficial fue en 1971. Bueno, porque después, estuve en Inglaterra, ya estudié, yo estudié trabajo social aquí, en la universidad, y seguí como trabajadora social. Después, cuando me fui a Inglaterra, porque mis hijas estudiaban allá, estudié arqueología. En 1975. Regresé en 1975. Regresaste. Fui del 72 al 75. Y después hice otros viajes más largos. Pero de esa arqueología, disculpa amiga, ¿la llegaste a ejercer? Esa parte de arqueólogo, ¿la ejerciste? La de arqueólogo no, porque hay muy poco campo para la arqueología. Lo que ejercí fue la antropología, y la mayoría de los libros son de antropología. Hice una biografía de mi papá, de mi marido, Antonio Álamo, de Aristides Bastidas, a quien yo admiré muchísimo, que el hombre más que me ha admirado en mi vida. Yo soy amigo del hijo de Pavel. Yo también soy amiga del hijo.
Sí, yo lo quiero muchísimo, es como si fuera mi hijo. Ay, qué ver, Pavel. Por tiempo no lo dejo. Pero mi rutina para escribir era simplemente sentarme en el escritorio y escribir durante todo el día. O sea, ¿te gusta más escribir en las noches, en las mañanas, o es cuando te provoque? En esa época me Ujú. gustaba escribir en las mañanas. Pero yo creo que todavía prefiero Ujú. en las mañanas y temprano en la tarde. Pero ahora no escribo gran cosa. ¿Cuántos libros has publicado? Ahí están, vamos a contarlo. Ok, ahora los contamos. Después tomar fotografías, están pegados a la pared. Creo que son 12 o 13, porque hay uno que se perdió, que es sobre los aborígenes australianos, que se llama La Tierra de los Sueños. Pero está en inglés. Ujú. Y escribió otro en inglés para la India. Eso lo publicaron. Eso sí está ahí. Los demás fueron publicados por 3 por el Congreso Nacional, 2 o 3 por la Presidencia de la República, 1 por el gobierno italiano, que fue la biografía de papá, 1 por la Goben, que fue para los 500 años del descubrimiento de De América. América. ¿No? Sí, más o menos, como 13 más. ¿Cuántos? 12, 13. Pero lo que me... Como 3. Sí, más o menos. A mí me llamó muchísimo la atención de la India. Muchas veces allá. La primera vez fui acompañada, porque yo tenía un cuñado italiano que sabía yo de mi gusto por los viajes. Me dijo, mira, hay un avión que sale de aquí con la delegación comercial italiana para Nueva Delhi y tiene un puesto vacío. Si tú consigues una carta de la Cámara de Comercio allá diciendo que eres observadora, vas por poquísimo dinero. Entonces conseguí mi carta y me fui para Nueva Delhi. Entonces, como al día siguiente, a los 2 días de haber llegado, llegamos a un hotel, había un sitio donde había mesas y se reunían varias personas. Y vino un señor con un turbante, entonces me dijo, mire, usted puede venir conmigo, la Maharani es la reina, de Jaipur la quiere conocer. Entonces así como, entonces me fue a ver a la Maharani de Jaipur, una señora muy bonita, pero 10, 15 años mayor que yo. Entonces ella dijo que me había llamado porque yo me parecía mucho a ella cuando ella era joven. Y que se casaba una sobrina, pero que era como hija de ella, y que la duración iba a ser de 3 días en Jaipur. Entonces yo digo, caramba, lo siento muchísimo, porque resulta que yo tengo que ir a registrarme al seminario mañana, a la conferencia. Entonces voy a registrarme en la conferencia el día siguiente y hay un señor suizo muy serio, que era el que entrevistaba. Entonces me dijo, ¿y usted sabe que usted es el representante de Venezuela? Porque nosotros no vienen. Entonces, ¿qué representa usted? Yo no sabía nada, no sabía nada de nada. Entonces le dije ladrillo, porque mi hermano tenía una alfarería en Maracaibo. Le dije ladrillo. Bueno, entonces usted va a la mesa tal de tal, con los que quieren ladrillo. Y mi cuñado estaba también registrándose. Entonces yo cogí un taxi y me fui para el hotel. Y entonces asustadísima, agarré toda la ropa mejorcita que tenía, la metí en una maleta, cogí un taxi, me fui a la estación de tren y me fui a Jaipur. Entonces, el taxista de Jaipur me llevó a un hotel, más o menos bien. Y yo no llegué a entrar al hotel, porque me encontré otro señor con un turbante en el jardín del hotel antes de registrarme, que me dijo,
¿Usted conoce a Jimmy Stewart? Yo le digo, bueno, yo he visto películas de él. ¿Pero usted lo conoce? No, yo no lo conozco. ¿Usted conoce la escritura de Jimmy Stewart? Entonces le dije, no. Entonces me la enseñó. Y resulta que la escritura de Jimmy Stewart era igualita a la de mi marido. Y Jimmy Stewart se parecía muchísimo a mi marido. Entonces dijo, bueno, empezó a contarme la historia de mi vida y me la contó toda. Entonces, una persona que llegaba así sin saber, porque nadie en el hotel sabía que yo llegaba. Claro. Entonces eso me llamó mucho la atención. Después llegué al hotel y pedí el teléfono y llamé a la Maharani. Entonces le dije que estaba ahí y me dijo, pero mañana en la mañana, acá a las 10 como ustedes dijeron, la vamos a ir a buscar. Mañana a las 10. Y llegan 4 elefantes con una cantidad de joyas y cosas. Sí. Y me montan a mí en el elefante de adelante. Y me fui para el palacio y pasé 4 días en el palacio, que tenía cosas bellísimas. Me imagino. Sí. Impresionante. Sí. Y como yo no tenía los vestidos tan elegantes como ella, pues me los pusieron, porque eran saris, ¿no? Muchas luces, los saris, glamoroso. Collares. Sí, collares, bellísimo. Hasta que 4 días después llegó mi cuñado con mi hermana y entonces nos fuimos a otro sitio. Y bueno, después volví otro par de veces. Una vez fui a Calcuta, que era la ciudad más pobre, que era donde estaba la Madre Teresa, a quien conocí. Posteriormente mi hija trabajó con la Madre Teresa, está retratado ahí. Y después hice un tercer viaje con mi hija Miriam, invitada allá por el gobierno de la India. Y entonces para que yo hiciera una filmación, mi hija hiciera una filmación y yo escribiera un libro, lo escribía y ella hizo la filmación. Después de eso, con mi hija Miriam también, eso fue ya después. Ella los invitaron a la Unión Soviética. Y entonces, invitados totalmente por ellos, con vuelo desde aquí, y sobre todo para ir a Asia Central, para saber de la vida de los árabes judíos. Entonces, pero mi hija salió de estado, no pudo ir, entonces fui con mi hijo, que a quien no le pagaban eso, a pagarle un gasto. Y bueno, al regreso, me pareció muy bien, estuve con los árabes, con los judíos, con todo el mundo. Estuve en Moscú, estuve en Leningrado, pero la situación en Rusia estaba bastante mala. Y, sí estaba bastante mala la situación en Rusia, y fue cuando se murió Indira Gandhi. Entonces eso fue un desastre para la India. Sí. Y nosotros, pero no fue muy bueno para nosotros, porque había mucho turismo, pero los turistas se fueron. Y nosotros nos quedamos. Entonces viajamos por el sur de la India. Pero yo salté de la Unión Soviética a la India. Ahora, hablando. Lo mezclé los dos, un año después de los dos. Sí. No, en la Unión Soviética lo que hubo fue muy curioso, que fue Chernóbil. Y explotó Chernóbil y ellos no dijeron nada. Por un tiempo. Por no sé cuántas semanas no dijeron lo que había pasado. Ahora, Miriam, ¿qué te hace quedarte en Venezuela? ¿Qué tiene este país en comparación con otros países? ¿Apuestas a estar aquí? Es mi país. A mí me encanta y tengo familia en Italia.
pero yo no quiero vivir sino en Venezuela. Y aquí este apartamento que tiene la historia de mi vida. Sí, ya. Tiene por todos lados. Si tú vas a mi cuarto, que es raro que todavía no te he llevado para allá, porque yo sufro de la columna y no puedo estar mucho sentada, bueno. estaba distraída. Entonces, todo lo que Sí, yo como un tenía, pequeño museo. yo me mudé de una casa grande cuando la separación con mi marido a este apartamento. Entonces lo que yo más quería, de mis recuerdos, lo tengo. Está aquí. Está aquí. Una vez, Osvaldo Sousa me invitó a que viera un preelección Ujú. y otra vez a una elección. En la preelección yo estaba ya enferma, tengo como 20 años operada de las dos caderas, operaron 10 veces, Wow. entonces tengo dificultades. Entonces él insistió en que fuera a la práctica que se hace de la preelección, porque, y entonces allí yo dije, caramba, me invitó para la elección del poliedro. Lo que pasa es que yo estoy muy fea, yo quisiera arreglarme el pelo. Entonces me voy, aquí hay un peluquero magnífico, él se lo arregla ahora. Entonces fui allá y resulta que me quedé viendo cómo pasaban todas las muchachas con unos pelos larguísimos, unos peinados, unas pantallas postizas. Entonces, como él dijo que el peluquero era tan bueno, yo no le hice caso al peluquero. Cuando me volvió a ver en el periódico me dejó casi calva. Entonces, pero bueno, ¿cómo hiciste una cosa así? Pero es que como aquí no me dejan cortarle el pelo a las mises. Usted no me dijo nada, me lo cortara. Entonces yo aproveché. Pero nunca fuiste jurado, ¿no? Y después, no. No. Y entonces después me llevaron al poliedro, pero en cama clínica. Y entonces, ahí vino el concurso, no me acuerdo cuál era. Bueno, las muchachas están muy preparadas. Sí, eso ha Pero cambiado mucho. muy manipuladas también. Sí, eso dio un giro total. Es un giro total. Sí, tienen que ser casi de 2 metros para poder concursar. Incluso a mí me pasó que tú puedes ver por las fotografías mías que yo tenía bonita cara, bonita nariz, pero una vez tenía un cuñado loco, yo lo llevaba a todos a la bollera donde vive la familia, y él tenía un derrame cerebral, y entonces iba en el carro conmigo, y entonces siempre tenía que decirle que cerrara la puerta. Una vez le dije muy brava, Rafael, cierra la puerta, me dio un puñetazo y me torció la nariz por un lado. Entonces yo fui con una sobrina a Maracaibo a ver a mi hermana. Entonces mi sobrina me dijo, ay, tú estás preocupada por tu nariz. Yo tengo el cirujano plástico mío que te arregle en un momento. Entonces mi hija Miriam, que nos llevaba, dijo, tú primero te debes a ver lo de los fibromas de los senos. Entonces el cirujano plástico dijo, sí, efectivamente, lo de los fibromas de los senos es muy serio. Duraba horas la operación. Y él, como una gracia, resolvió arreglarme la nariz, sin decirme nada. Pero él se ve que no sabía mucho de nariz. Entonces me la cortó y me dejó como la nariz de un perro pequeño. Me cortó 1 centímetro de nariz. Y aquí, unos años después, por boba, ya de vieja, ya después de 60 años, una amiga mía, que era muy atractiva, muy simpática, ¿cómo sería que a los 86 años tenía un amante? Imagínate. Iba a uno de esos hoteles por ahí, por Chapelín, con su bastón. Entonces me dijo, mira, la diferencia entre tú y yo es que tú eres muy bonita, pero tú no eres sexy. Yo sí.
Y yo le dije, ella me dijo, si tú quieres hacer sexo, porque tú no vas a donde ese cirujano plástico que es muy amigo mío y no te cobra nada y te pone 2 inyecciones. Eso fue después como de los 60, 70 años. Sí, que vas a pelear con una boca de este tamaño. Parece unos chupones. Bueno, no me puedo reír, porque el hombre me dijo, ¿y cuánto dura esto? Porque yo me vi en el espejo 3 meses, como 20 años con esto. No me he podido volver a reír. Ay, qué Mira, ganas. imposible.